Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo programa de la plataforma Otra Ley Electoral. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, la representación. Por ello, hemos titulado este segundo capítulo Crisis de la representación. Esta es la pregunta que vamos a intentar contestar con tres invitados de excepción. Hoy nos acompaña Antonio Sola, es estratega político y presidente de la Fundación Liderar. También va a estar con nosotros Victoria Rodríguez, que es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y también vamos a estar con Lorenzo Abadía, que es empresario y analista político. Os dejamos con este vídeo introductorio del tema que queremos tratar hoy en este segundo capítulo de la serie de programas que estamos realizando desde la plataforma Otra Ley Electoral. Una de las cuestiones fundamentales que se suscitan cuando se aborda el estudio de un sistema político es su índice de representatividad y su capacidad de representación. La representación forma parte consustancial de la democracia liberal desde su origen, pero desde hace ya años, y descontando los primeros alegatos de principios del siglo XX, se ha venido hablando de su crisis. Se cuestionó como institución a finales de los años 60 y principios de los 70 para volver a ser puesta en tela de juicio, esta vez no tanto como modelo o paradigma, sino por su mal funcionamiento en nuestro siglo XXI. Algunas de las críticas hunden sus raíces en planteamientos políticos que cuestionan la democracia liberal como solución de gobierno. Otras están hechas desde criterios reformistas e incluso conservadores, cuyo objetivo es profundizar en sus beneficios o defender sus principios. En todo caso, haciendo un ejercicio de síntesis, vamos a reflejar en forma de preguntas las críticas más frecuentes que se han vertido sobre esta verdadera columna vertebral de nuestros sistemas democráticos. ¿Representa la clase política fielmente a los ciudadanos? ¿Rige la fórmula una persona, un voto? ¿Son más importantes los territorios que los ciudadanos? ¿Domina la ley de hierro de las oligarquías, como denunció Robert Michels y los teóricos de las teorías de las élites? ¿Se trata más de competición de élites, como apuntaba Schumpeter, que una democracia real? ¿Y la deliberativa? ¿Existe el pluralismo como defiende Dahl? ¿Está adaptada a esta forma de gobierno cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII a las demandas del nuevo milenio? ¿Pueden coexistir la democracia representativa y la participativa? Para hablar de todas estas cuestiones tenemos hoy en el programa a tres invitados de excepción que pasamos ya a presentar. En primer lugar tenemos con nosotros a Antonio Sola. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludaros a los tres. Tenemos también con nosotros a Victoria Rodríguez. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un placer. Muchísimas gracias por esta invitación y este rato que seguro que vamos a disfrutar. Y como todas las semanas tenemos con nosotros a Lorenzo Abadía. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavi. Muy buenas tardes a Antonio y a Victoria. Pues si os parece, comenzamos con el tema de hoy, que es un tema muy interesante. Abrimos la primera ronda con Antonio Sola. Antonio, pues tal y como decíamos en el título, ¿hay crisis de representación en nuestros sistemas democráticos? Sin lugar a dudas, has tocado muchos temas en tu introducción y yo lo primero que quiero decirte es que efectivamente la democracia se nos ha quedado estrecha y el futuro muy grande. Tenemos un problema de representación de nuestros políticos, un problema muy grave que además tiene que ver con la intermediación de la política. Yo soy de los que creen que tenemos que apostar por una nueva democracia, atrevernos nuestras generaciones hoy en una mesa de negociación política, no solo en España, sino en el mundo, a construir una nueva democracia y un nuevo modelo de intermediación entre la política y los ciudadanos, en donde sí los ciudadanos nos sentamos totalmente representados. La política tradicional y los políticos tradicionales están en vías de extinción. Esta clase de políticos y esta clase de política ya no la queremos más los ciudadanos. Cada día son más evidentes las líneas de fatiga de esta política tradicional y creo que ha llegado el momento de, como ciudadanos, atrevernos a construir una alternativa totalmente distinta, sin romper necesariamente todo lo que hasta aquí nos ha traído, porque no se trata de romper todo, pero sí de transformar y de tener una agenda que evolucione las sociedades las sociedades con estas socialdemocracias que claramente han terminado por ser tibias y no satisfacernos como ciudadanos. Así que esta sería mi primera entrada, digamos, para este debate que vamos a tener hoy.
Sí, has comentado además unas cuestiones muy interesantes, porque has hablado de sentirnos representados y de estar realmente representados. Son dos matices también muy importantes, ¿verdad, Victoria? Sí, efectivamente, yo creo que tiene toda la razón Antonio cuando dice que asistimos a una crisis de representación. Esta crisis de representación lo está diciendo los barómetros de opinión desde hace muchísimo tiempo, cuando nos dice el CIS que los partidos políticos es un problema para los ciudadanos. Y aquí habría que hablar un poco de aparte de los teóricos que a lo largo del tiempo han analizado y han estudiado el tema de la representación, de la democracia, del gobierno representativo. Yo sí que diría que asistimos a una crisis total de representación, y empezaría diciendo qué son los representantes, porque según Pickering, el concepto de representación viene a ser que el representante debe hacer aquello a lo que se supone que fielmente represente al que le ha votado, al elector, por así decirlo. Los juegos de la representación suponen actuar como con alguien que no está presente, evidentemente. Entonces, podríamos decir que hay como dos teorías, la teoría del mandato y la teoría de la independencia. Entre lo que hace un representante que no debiera de hacer y no representar, pues hay como una idea que es el fiel representante. Y los políticos que tenemos no son fieles representantes de los ciudadanos, por lo que decía al principio, porque los ciudadanos entienden que existe una crisis de los partidos políticos, que son los instrumentos que nos llevan a los representantes a las instituciones. Y sabemos que hay una serie de déficits y de desajustes que debieran de ser solventados para que estos representantes ejercieran mejor la labor. Vamos ya con Lorenzo. Lorenzo, han comentado muchísimas cosas muy interesantes, tanto Antonio como Victoria. Te lanzo la pregunta del título de este programa. ¿Crisis de representación, sí o no? Muy bien. Es cierto, ha habido en las dos intervenciones previas de Antonio y de Victoria cosas muy interesantes. Antonio ha hecho mucho hincapié en que la democracia y el concepto de la representación en el siglo XXI no está fielmente, vamos a decir, implementada, es decir, no ha sufrido de la misma manera que el resto de la sociedad civil y el mundo ha ido experimentando a través de la sociedad del conocimiento una evolución clara en todos los sentidos. La política y la representación no lo está haciendo, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Y también con Victoria, cuando hacía ese hincapié tan claro entre lo que es la representación a la que nombraba Hannah Pickering como delegación o como independencia. El problema es que en este momento en España y probablemente en muchos lugares no existe ninguno de esos dos, tipologías y modelos de representación. ¿Hay crisis, a tu pregunta? ¿Hay crisis? ¿Está en crisis la representación? A mi modo de ver, sin duda, está en crisis. Pero antes de nada, yo quiero también romper una lanza y lanzar un alegato a favor del concepto y de la institución de la representación. Cuando evolucionó desde la democracia clásica y ateniense la democracia directa hacia la democracia representativa, no se hizo solamente por una cuestión cuantitativa. Por supuesto que ya no se cabía en el Ágora, en el Monte Sphinx, no habríamos podido caber las sociedades millonarias en cuanto a la población, simplemente porque habría sido imposible. Pero hay una diferencia que para mí tiene un carácter cualitativo que es mucho más importante. Es ese principio, para quienes creemos en la sociedad del mérito, electivo, ese carácter aristocrático en el mejor sentido de la palabra, que implica la representación de los mejores, por supuesto no de los más ricos, por supuesto no de los que tengan o hayan adquirido más estatus o cuna, no, ni por supuesto tampoco una cuestión relacionada con el dinero, no, el estatus en el sentido, o la representación en el sentido de seleccionar a los mejores, ¿no? Eso, ese gran principio que está fallando, en este momento está fallando, yo quiero romper una lanza a favor de él y decir cómo podríamos mejorarlo. Con un último hincapié en esta primera intervención. Defiendo tanto la representación como la evolución natural de la democracia directa, porque hay unos, vamos a decir,
brotes de democracia directa muy mal entendida, no como complemento, sino prácticamente como sustituto. Lo vimos clarísimo a principios del siglo XX y estamos volviéndolo a ver a través de esos rebrotes que comento yo. En su día fue el fascismo, hoy es el populismo, pero que quieren quebrar el concepto y el principio, la institución de la representación, poniendo al líder, al gran representante, al gran identificador de las sociedades al frente, lógicamente, por supuesto, de regímenes como poco pues autoritarios y en muchísimas veces dictatoriales. Yo rompo una lanza a favor del principio de la representación. Digo que está en crisis la representación en el mundo y especialmente en España, y posteriormente pues aportaré, si puedo, alguna propuesta o alguna solución. Hablabais de representación y precisamente cuando sales a la calle y preguntas, oye, ¿tú te sientes representado por tu político? Son muy pocos los ciudadanos que te dicen que están representados realmente por las personas que se sientan en el Parlamento. Antonio, muchas veces ocurre que la ciudadanía tiene la sensación de que el político hace más caso al jefe de su partido que al ciudadano que representa. ¿Cómo se puede cambiar este sentimiento que tienen los ciudadanos? ¿Cómo podemos hacer para que el político escuche más al ciudadano y menos quizás a su jefe de partido? Mira, yo creo que parte de la responsabilidad la tenemos claramente los ciudadanos, no la tienen solo los políticos. Definitivamente creo que nosotros podemos transformar la democracia que hoy estamos viviendo si logramos horizontalizar la toma de decisiones. Eso significa incorporar más ciudadanos a las tomas de decisiones de los políticos. Nosotros no podemos dejar a los políticos la vida pública. Es de todos, pero es una responsabilidad de los ciudadanos también, como estoy diciendo. Entonces creo que con el mundo de la tecnología, que sí ha venido a transformar nuestras vidas y no al revés, nuestra vida no ha transformado la tecnología, pero sí la tecnología, la forma en la que vivimos y la forma en la que hacemos política y también la forma en la que nos podemos sentir representados, porque estoy de acuerdo con Lorenzo en que la representación evidentemente es muy importante, podemos lograr una nueva democracia que no sea estrecha y que asuma el futuro presente como una realidad para estas nuevas generaciones. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la representatividad se transformó en intermediación y la intermediación de la política se ha vuelto cochina, se ha vuelto oscura, se ha vuelto a hacerle caso al jefe de filas y no al ciudadano. Nosotros tenemos que lograr romper eso y romper la intermediación, como ha pasado con la intermediación del mundo del periodismo o como ha pasado con la intermediación de la Iglesia, de los curas, o incluso con la intermediación de los bancos, de intermediación financiera. Podemos transformar la intermediación de la política. Y voy a poner un ejemplo muy rápido. Tú para hablar con Dios ya no necesitas a un cura. Tienes una app que te dice paso 1, 2 y 3 y estás sentado a la diestra para poder hablar con él. Para tú hacer una transferencia no necesitas ya ir al banco físico, la puedes hacer por tu ordenador y claramente no te mueves de tu casa. Y para saber qué tiempo va a hacer mañana ya no consultas al periodista más famoso de tu país o a la periodista más famosa, sino que consultas el post que ha puesto tu vecino o tu vecino al que además le das más credibilidad. ¿Por qué nuestras cámaras, senados, diputados tienen que seguir representándonos de esta manera cuando nosotros no nos sentimos representados? Yo creo que este es el cambio que está en nuestra mano. No solo es, evidentemente, pensar cómo podemos construir una nueva democracia directa, digital directa, que yo creo que es la que viene a instalarse. Veamos cómo en Estados Unidos ahora está en discusión por qué Twitter o Facebook o las grandes tecnológicas le están quitando el altavoz al presidente actual de Estados Unidos. Es un gran cuestionamiento que tiene que ver con la democracia digital y directa que viene en camino, cómo los ciudadanos nos articulamos, y aquí lo estamos haciendo, para poder construir una intermediación distinta que acabe en una representación que sí nos represente. Esta plataforma se llama Otra Ley Electoral y precisamente por lo que lucha es por cambiar la actual ley electoral española para solucionar problemas como la representación, que es el tema que estamos tratando hoy. Victoria, ¿cómo podemos introducir en una ley electoral todos estos aspectos que ha comentado Antonio o otros muchos que también podrían ayudar a que la representación de los ciudadanos fuera plena? Respecto a la problemática de la que estamos hablando, bueno, pues efectivamente
yo creo que hay que cambiar las cosas. Antonio da aportaciones interesantes de donde los ciudadanos puedan participar de un modo más directo, podamos asistir a una democracia más directa, y al mismo tiempo también yo creo que hay que resolver el tema básico, que es el tema jurídico, el soporte legal, ¿no? El soporte legal pasa por un cambio a la ley electoral. Y además de la ley electoral, yo creo que también el cambio debería venir por unas reformas en el funcionamiento de los partidos políticos, porque aunque seamos capaces de canalizar nuevos instrumentos de acceso a las instituciones por parte de la ciudadanía, yo no creo que los partidos políticos vayan a llegar a desaparecer, por lo menos al corto plazo. Lo que sí que creo es que se tienen que poner las pilas, es que creo que se tienen que adaptar a las nuevas realidades y se tienen que mejorar su funcionamiento, ¿no? Y yo creo que hay una serie de medidas y propuestas, hay mucha doctrina, pero yo personalmente he tenido la posibilidad de analizar esto y de estudiarlo y publicar diferentes opciones para que los partidos políticos mejoren su funcionamiento, que se abran a canales de mayor democracia interna, que por ejemplo sabemos que las élites políticas son los 4 que mandan en los diferentes partidos, los que elaboran las listas, los que trasladan a las instituciones a las élites políticas futuras, los que controlan la militancia interna. Todo esto que hoy está al antojo y al manejo de 4 personas o de 5, los jefes de cada uno de los partidos políticos, yo creo que se pueden sujetar a una mayor regulación pública. Los partidos políticos, dice la Constitución, que deben ser democráticos, sin embargo sabemos que no lo son, ¿no? Entonces yo creo que puede haber un mayor nivel de exigencias, una mayor regulación para que el funcionamiento de los partidos políticos sea más democrático, para que las élites tengan menos poder, para que los militantes tengan más acción, tengan mayor capacidad de acción, para que, por ejemplo, haya una figura ajena a los comités de disciplina, que son los que se encargan de poner sanciones a los militantes cuando se saltan la disciplina interna o ante un comportamiento desleal o irregular, pues que sea, por ejemplo, un defensor, una figura ajena a la organización, como un defensor del afiliado, que defienda un poco o que resuelva la controversia entre el partido y el militante. Yo creo que los partidos políticos tienen que dejar de ser verdaderos artífices de todo el entramado institucional, porque realmente luego llegan a las instituciones y trasladan allí, estas mismas élites trasladan a las instituciones las mismas directrices y siguen teniendo a los diputados y a los representantes completamente encorsetados, y yo creo que esto pasa por una mayor regulación pública y un mayor control para que se pueda mejorar y dar mayor libertad individual, tanto al diputado individual cuando llega a las instituciones como al propio militante. Lorenzo, decía yo en la introducción que además tenemos varios problemas en España que de alguna manera complican la representación. Por ejemplo, la cuestión territorial. Vemos cómo hay territorios que están mucho más representados que otros en nuestro territorio, en España, vaya, y por lo tanto la igualdad de representación aquí ya vemos que de alguna manera se pierde, ¿no? Es que ese es uno de los principales problemas y una de las principales carencias que tienen la mayoría, y vuelvo a insistir en el sistema político y electoral español en concreto, que es la falta de igualdad en el voto, que eso se traduce lógicamente en que hay personas al final, pero que viven en territorios que tienen pues más representatividad, al menos desde el punto de vista numérico, que otras poblaciones. Es decir, hay provincias o hay circunscripciones en España que un diputado pues se puede conseguir con muchísimos menos votos que un diputado en otras provincias. ¿Por qué? Pues porque al final Victoria lo comentaba, y también es una cuestión de la que habla mucho Hannah Pitkin, el concepto de representatividad. En España el pluralismo, tantas veces Dahl
pues ha ido vertiendo en la ciencia política, no encuentra su acomodo y su acogida en la sede parlamentaria, que es realmente donde tendría que estar. No está toda la sociedad, desde el punto de vista político, no está representada. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema, y en este caso vuelvo a insistir, es un sistema de carácter electoral que permite que esté bien y fielmente representado. En cuanto al número, por decirlo así, pero también en cuanto al concepto, que para mí es todavía más importante desde el punto de vista cualitativo, de la representación como tal, del propio principio. Vuelvo a insistir en lo que comentaba Victoria. Ni mandato imperativo ni mandato representativo tenemos en España. El mandato imperativo obviamente tenía que ser el del elector, ¿no? Aquel que Rousseau pues defendía vehementemente porque entendía que tenía que ser el representante, tenía que ser un delegado del elector. Pero es que luego, posteriormente, la siguiente doctrina, Burke, el abate Sieyès, la Revolución Francesa, transformaron eso con mejor o peor criterio en lo que fue el mandato representativo. Es decir, había una cierta independencia del diputado que se convertía de repente de representante de su circunscripción a representante de la nación. Y ese diputado tenía que tener esa especie de concepción total, global de la sociedad y esa responsabilidad, vamos a decir, de carácter nacional. Eso le confería una cierta autonomía y una cierta responsabilidad. Bien, en España ni uno ni otro. Solo hay mandato imperativo, pero no del elector. Hay mandato imperativo, también hay mucha literatura a este respecto, Robert Mitch, etcétera, 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 con su ley de hierro de las oligarquías políticas. Antonio lo comentaba y creo que también Victoria. Aquí acaba sentado en un escaño exclusivamente la persona a quien le han designado desde las cúpulas. Y si no, no puede sentarse. Y levantará el dedo en el Congreso de los Diputados para votar en un sentido o en otro, en función de lo que crea que le han mandado o en función de lo que directamente le han mandado. Entonces, existe esa deficiencia gravísima en la representación que tenemos que paliar. ¿Y cómo podemos paliarla? Lo apuntaba Antonio, es muy sencillo, no estamos cargándonos la institución. ¿Cómo vamos a cargarnos la institución de la representación si es la base de la democracia liberal unido a la separación de poderes? Lo que estamos diciendo es que vivimos en el siglo XXI y que si se pueden hacer transferencias y se pueden hacer llamar desde un continente a otro con el móvil, si la sociedad se ha transformado a través de la tecnología, ¿cómo es posible que la política, lo político, y en este caso en concreto, el concepto de la representación no se haya modificado ni un ápice? Existen herramientas de carácter tecnológico, digital, que podrían perfectamente mejorar la representación, complementándola. ¿Por qué? Como bien decía Antonio, ¿por qué si un grupo de ciudadanos de repente no nos sentimos representados o estamos pidiendo una ley o una normativa municipal y la clase dirigente, por la razón que sea, no quiere hacerla cuando existe el sentir mayoritario en ese sentido? Porque no podemos utilizar las nuevas tecnologías para demostrar que estamos allí y para sustituir, como decía Rousseau, recordemos, donde está el representado, no está el representante. ¿Por qué no podemos sustituir en momentos puntuales a nuestros representantes? Es que si no los podemos sustituir, es que no son nuestros representantes. Es evidente, ¿no? Serán otra cosa, pero no serán nuestros representantes si no tenemos esa facultad. Todo eso hace muchos años era muy difícil de implementar. Hoy es francamente fácil. Lo mismo que, como ocurre en Estados Unidos, lo que son los recalls, es decir, las revocatorias de mandato, o las comisiones, volviendo ahora ya no tanto a la democracia participativa, a la democracia deliberativa, como las comisiones abiertas de expertos que estudian materias y que van vertiendo en la sociedad y también en los congresos de los diputados, etcétera, etcétera, en el Poder Legislativo, pues todas sus opiniones. Es decir, claro que hay mecanismos, lo que hace falta es querer. Y vuelvo otra vez a una de las cuestiones que ha dicho Antonio que me parecen fundamental. No solo la clase política tiene la culpa de esto. Si la sociedad, los ciudadanos, de verdad presionásemos con estas cuestiones, y tenemos un ejemplo clarísimo el mejor ejemplo que nosotros podemos brindar, que es que hay una campaña de firmas, de recogida de firmas, que se llama, como ustedes bien saben, otra ley electoral, que precisamente busca esto. Es decir, si al final seguimos quejándonos, pero no nos ponemos, no nos arremangamos y no exigimos de verdad a la clase dirigente estos cambios, pues lógicamente no vendrán. Pero si nos unimos y somos conscientes de que si lo pedimos todos, la libertad política no es difícil conquistarla,
pues habremos dado un paso de gigante. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo con que aquí hay responsabilidades compartidas, al menos hasta el surgimiento de todo este tipo de movimientos que están exigiendo cosas ya muy grandes, hacer política con mayúsculas, que es modificar nuestro sistema político a través de la modificación de la ley electoral. Pues precisamente para firmar esta campaña que estamos presentando ya desde hace unos meses, te recomiendo que veas este vídeo que vamos a poner a continuación, donde decimos exactamente dónde tienes que entrar para firmar y para formar parte de este proyecto, del proyecto Otra Ley Electoral. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito. Pues este vídeo lo ha explicado perfectamente. A través de la página web o a través de change.org podéis firmar la petición de Otra Ley Electoral. Vamos a cerrar, si os parece, con una última ronda a modo de conclusión para ya dar paso al debate que tendrá lugar en Zoom. Antonio, si te parece, comenzamos contigo. Pues yo me siento, la verdad es que muy identificado con los argumentos de Victoria y de Lorenzo. Yo creo que esta iniciativa de Otra Ley Electoral es muy importante y que debemos de tener un compromiso todos los ciudadanos de impulsarla. Creo que está en nosotros la posibilidad de cambiar lo que no nos gusta en nuestras democracias. Creo que desde antes de la pandemia, pero desde luego acuciada por la pandemia, vino un mundo nuevo para quedarse. Este mundo nuevo nos está exigiendo a estas generaciones, como dije al principio, que demos un paso al frente, que no nos miren nuestros hijos para preguntarnos cómo es posible que, habiendo podido hacer tanto, hicisteis tan poco. Yo siempre he señalado y recuerdo mucho las palabras de Otero Novas, que fue uno de los grandes, es uno de los, digamos, grandes escribidores de libros acerca de la democracia en España y que fue uno de los redactores de los pactos de la Moncloa con el grupo Tácito, que en España en concreto somos tan capaces de, aun estando bien con nuestros procesos de transformación, como el que estamos iniciando ahora, somos capaces de matarnos cada 30, 40 años y esa historia como que se ha venido repitiendo. Yo creo que tenemos que cortar ese ciclo de la historia, atrevernos a cortar ese ciclo de la historia y de manera pacífica, de manera serena, realmente apostar por una transformación de la vida política que tenemos en nuestro país, de la vida política que hay en otros países también, porque solos no vamos a poder. El mundo nuevo nos ha venido a demostrar una vez más que las interrelaciones entre los países es muy grande y que nuestras democracias se tienen que ir reformando de manera conjunta. Empecemos por la nuestra, evidentemente, pero también ayudémonos en otros países a ir construyendo todo esto de manera compartida. Así que un voto para Olé, yo ya lo hice, y te animo a todos los que nos están viendo hoy, ahora en el debate que vais a seguir a continuación, desde luego a que Otra Ley Electoral sea una realidad muy pronto. Sí, efectivamente, ahora mismo habrá un debate en el que todas aquellas personas que nos están viendo podrán participar. Hay un enlace a Zoom en la cajetilla de este vídeo, podéis clicar ahí y entrar en unos instantes ya a esa sala de Zoom donde se debatirá todo lo que han estado comentando nuestros invitados de hoy. Victoria, tu conclusión de esta primera parte del programa. Bueno, pues yo acabaría con una cifra. 13.278.849. Esas son las personas que en noviembre, en las elecciones de noviembre del 2019, las últimas que hemos tenido al Congreso y al Senado, no han votado, o no han votado, o han votado nulo, o no han encontrado representación porque han votado a partidos menores que con la ley electoral actual no han conseguido representación. Reflexión, yo pido reflexión, porque 13.278.000 personas en España no encuentran acomodo en nuestro sistema electoral. Entonces yo creo que estas personas tienen derecho a tener representación y bueno, no es un gobierno, un sistema no es muy democrático cuando no expulsa de la representatividad a 13 millones de personas. Con lo cual yo haría dos llamadas. Una, en primer lugar, a los ciudadanos para que la sociedad civil se movilice, para que la sociedad sea activa y para que esos 13 millones de ciudadanos empiecen a meterse en la página de OLE y empiecen a firmar esta petición de reforma electoral
Y un llamamiento, pues, por supuesto, a toda la gente que entienda que a fecha de hoy las cosas se pueden cambiar, que los ciudadanos tenemos que ser ciudadanos activos, que tenemos que pasar por la vida dejando impronta y dejando huella, y que yo creo que si todos nos dedicamos a ser más activos en nuestra vida y con mejorar nuestra sociedad, la sociedad al final mejora. Pues vamos a recordar nuestra página web, otraleyelectoral.es, la tienen aquí abajo, pueden entrar y firmar la petición de cambio de ley electoral. Vamos a terminar con Lorenzo. Lorenzo, ¿tu conclusión? Pues telegráficamente, porque nos has pedido que no nos vayamos de tiempo, ¿está la representación, el principio representativo en crisis? Para mí, sí. ¿Sigue siendo necesaria la representación? Absolutamente. ¿Es mejorable? Por supuesto que es mejorable. ¿Cómo? A través de la implementación de medidas que complementen medidas de democracia participativa, de democracia deliberativa y de el incremento o el abundamiento de los principios representativos que hemos nombrado. Con eso se puede mejorar perfectamente y complementar el principio representativo y la representación. Por último, ¿qué más podemos hacer? Desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, unirnos, presionar y exigir que todos esos cambios que son evidentes que se pueden dar, que para adaptar nuestros sistemas políticos al siglo XXI, pues acaben dándose cita en una gran, vamos a decir, una gran asamblea que acabe pues culminando con todos estos sistemas o con todas estas mejoras, pero que necesariamente tenemos que partir de la base de exigirla. Si la ciudadanía no exige estos cambios, es evidente, llevamos ya muchos años que la clase dirigente está cómoda donde está y no los va a hacer. Por lo tanto, pues en la medida en que podamos apoyar iniciativas como la nuestra, otra ley electoral, y firmar la petición en change.org, yo creo que estaremos contribuyendo sustancialmente a que ese cambio se produzca. Pues vamos a recordar una vez más a toda la gente que nos está viendo que entre en change.org, que firme la petición. También se puede hacer a través de la página web otraleyelectoral.es y de esta manera pues conseguiremos cada vez más firmas para presionar a nuestros políticos y que realicen ese cambio de ley electoral que, entre otras cuestiones, tenga la representación bien escrita en la ley para que no ocurran pues todos estos problemas de los que hemos estado hablando hoy en la tertulia. Antonio Sola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un honor, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Victoria, para ti también, querido Lorenzo. Un abrazo. Y también un abrazo para todos. Victoria, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Y Lorenzo, muchísimas gracias también por haber participado en este debate. Gracias a todos, especialmente a Antonio por su esfuerzo. Pues te recordamos que ahora puedes participar en la tertulia que vamos a abrir en Zoom. Si nos estás viendo a través de YouTube o a través de Facebook, tienes en la cajetilla de este vídeo el enlace para entrar en la reunión. Ahora es tu momento, ahora te toca preguntar, ahora te toca participar y formar parte de otra ley electoral.